Ok, iniciando el caso con los datos de filiación. Bueno, es un paciente de sexo masculino de 68 años. Su ocupación es abogado. Nació en Huancayo y es procedente de Lima, ¿no? Bueno, aquí empezando con lo que es el sexo masculino combinado, ¿no?, con su edad. Hay que tener en cuenta también que por su edad tiene un mayor riesgo cardiovascular, ¿no? Y también incluso hay que tener patologías, ya sea específicas de género, como una hiperplasia prostática benigna, ¿no? O un cáncer de próstata. Bueno, aparte de esto, también hay que pensar en enfermedades crónicas, ¿no? Ya sea hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, ya sea un ACV o un infarto, cáncer, ya sea, por ejemplo, de próstata o bueno, de colon, y bueno, también enfermedades degenerativas, ¿no? Como la artrosis y bueno, también la demencia. El hecho de que el paciente sea abogado ya nos menciona, bueno, que tiene un estilo de vida algo sedentario, ¿no? Y probablemente también esto, bueno, esté asociado a altos niveles de estrés, ¿no? Y esto hay que también tenerlo en cuenta porque es factor de riesgo, ya sea para un síndrome metabólico, una obesidad o una enfermedad coronaria. Bueno, el hecho de que sea de Huancayo, pero que viva en Lima, nos podría decir algo de una misma adaptación, ¿no?, fisiológica. Sería consultar por el tiempo en el que vive acá. Y bueno, esto también es necesario para tenerlo en cuenta si es que en caso tuviera alguna enfermedad pulmonar o, bueno, hematológica. Entonces, de forma sintetizada, vemos que tiene tantos factores cardiovasculares por su edad, por su sexo y ocupación, metabólicos, podría ser por su sedentarismo o ocasiones del estrés, y bueno, prostáticos o neoplásicos, ¿no? En la enfermedad actual nos menciona, paciente acude al consultorio por presentar dolor en epigastrio y flanco izquierdo de moderada intensidad y baja de peso. Aproximadamente 8 kilos en 3 meses. No hay antecedentes de importancia y no recibe ninguna medicación, ¿no? Hace una semana presenta dificultad y dolor para orinar y también tiene la sensación de seguir orinando, pero no sale nada o muy poco. Además, ha notado la presencia del chorro urinario, pero no precisa el inicio del problema. Y también que se levanta varias veces en la noche para orinar, ¿no? Bueno, de acá ya tenemos algunos síntomas, ya sea, por ejemplo, la disminución de ese chorro urinario, ¿no? Nos podría decir que hay una patología obstructiva, ¿no? Algo que estaría tapando lo que es la salida urinaria, ¿no? Bueno, en un hombre de esta edad es una causa, el cáncer de próstata, ¿no? El hecho que también tengan nocturia nos dice que hay quizás orina residual, ¿no? Por lo cual se estaría llenando mucho más rápido, ¿no? Igual que la disuria ya nos va indicando que hay algo de inflamación, podría ser también una infección, ¿no? Por una cistitis o una prostatitis. Y bueno, también tienen la sensación de seguir orinando, que sería el tenesmo vesical, ¿no? La vejiga podría estar irritada y seguiría contrayéndose, ¿no? Eso le podría estar generando esa sensación de querer orinar, ¿no? Algo sí que es relevante acá también es la baja de peso de 8 kilos en 3 meses. Esto nos podría hacer sospechar si es que hubiera una neoplasia o también una enfermedad crónica, ¿no?, grave, ya sea una insuficiencia renal crónica o infecciones también como la tuberculosis, ¿no? Y bueno, como especifica el dolor justamente en el hipogastrio y en el flanco izquierdo, ya nos dice que hay un problema quizás asociado a la vejiga, ¿no? Una obstrucción o una inflamación, ¿no? Y bueno, también que el hecho de que esté ahora en el flanco izquierdo nos podría decir que este problema está progresando, ¿no? Si es que hubiera una obstrucción de la próstata, podría ser, bueno, tan severa que la orina ya no se estaría acumulando solamente en la vejiga, sino que iría por el uréter, bueno, hacia el riñón, ¿no? Y estaría generándole una dilatación, ¿no? Siendo la hidronefrosis. Bueno, pásale al siguiente, por favor. Ahora analizando lo que es sus funciones biológicas, como vimos, acá nos dice el apetito Carmen, normal, ¿no?
A ver, ¿puedes regresar la transparencia anterior? Sí, ya lo regresé, doctor. Ya, a ver, Sofía, ¿sospechas en algo, Sofía, con esos datos que has señalado en la enfermedad actual y la afiliación? No está, ¿no, Sofía? Jaciel, Sí, doctor. Mm, bueno, considerando los síntomas que presenta el paciente, eh, yo creo que podría ser algo obstructivo, ¿no? Y considerando que también ha bajado de peso, creo que sí nos podría hacer pensar de un cáncer de próstata o una hiperplasia benigna de próstata también. Aunque la pérdida de peso no sé si sea un mayor indicativo de que es un cáncer. a ver, más o menos resumamos. Es un paciente de 68 años. Un paciente de 68 años, ¿qué enfermedades, además de lo que ha señalado su compañera, que es con muy frecuente, siendo varón? Adrián, ¿qué dices de todas las propuestas? Ya tenemos ya ahí una probabilidad y asociado a la baja de peso, ¿no? Y un dato más importante, ¿no? O sea, tiene sintomatología orientada a un cuadro obstructivo urinario. Entonces ya tienes una tríada, ¿no? La primera tríada es la edad del paciente, la segunda tríada es la baja de peso y la tercera es, obviamente, el problema de disuria, icturia y obesidad. Eso probablemente, ¿no? Entonces, ¿cuál es hasta ahí la primera posibilidad, Adrián? Una probable neoplasia, ¿no? Para ser una neoplasia. Esa es la idea, esa es la idea de poder orientarse un poco con los datos. Ok, seguimos con la siguiente presentación. Bueno, ok, ahora sí, siguiendo con lo que es sus funciones biológicas, como menciona el apetito normal, ¿no? Es clave porque nos dice que hay una contradicción, ¿no? El paciente sí está ingiriendo lo que son las suficientes calorías, pero su cuerpo también las estaría consumiendo, ya sea por un estado hipermetabólico o, bueno, también catabólico, ¿no? E incluso también la pérdida de peso con apetito conservado también se estaría viendo en lo que es hipertiroidismo, quizás también una diabetes descompensada, ¿no? Eh, también la sed normal, ¿no? Esto nos ayuda a descartar otras posibilidades, ¿no? Si es que tuviera, por ejemplo, polidipsia, pensaríamos en una diabetes descompensada, ¿no? Pero esto, bueno, también se aleja. Y la orina, junto con el sueño, también nos implica, ¿no? Nos dice que está interrumpido por la necesidad de orinar. Esto ya nos dice que estos síntomas que presenta el paciente son severos, como también para afectar su calidad de vida. Y la pérdida de peso de 8 kilos, que nos hace pensar también en alguna neoplasia, ¿no? Las heces normales también estaría alejando lo que es la posibilidad de que tenga un cáncer de colon, ¿no? Y esto reforzaría lo que más es un problema eh, causado por algo de la próstata, ¿no? Los antecedentes aquí sí nos muestra grandes datos, ¿no? Tiene prostatitis recurrente de 3 años, ¿no? Esto podría estar justificando lo que sus síntomas urinarios como han ido cronificándose, ¿no? También su hermano que ha sido fallecido por cáncer de próstata, ¿no? Acá también hay un riesgo ya genético, es un factor de riesgo. Patológicos, por ejemplo, que es exhumador hasta hace 8 años, creo que era 5 años para que acabe el proceso, bueno, tenga un proceso de recuperación. Y bueno, también este sería otro factor de riesgo. Pasen al siguiente, por favor.
Con respecto al examen físico, vemos la frecuencia cardíaca de 80, bueno, está normal. El peso actual y conjunto de su talla, sacando un IMC, es de 22,7, teniendo un valor entre 18,5 a 24,9, y también nos dice que, bueno, está normal, ¿no? Pero sí vemos también que hay una leve taquipnea, ¿no? Nos muestra con datos de 22, y también que tiene presión arterial elevada, ¿no? Grado 2, porque vemos elevado justamente 140 la sistólica. Bueno, en el examen físico general, lo que sí acá nos muestra también es que tiene la piel y las mucosas pálidas, ¿no? Es un signo ya de lo que es de la anemia, y bueno, esto se podría estar conectando con lo que es la baja de peso, ¿no? Podría también ser un signo de una enfermedad crónica, ¿no? Ya sea por una neoplasia o si es que tuviera, digamos, una insuficiencia renal, ¿no? En el tórax se halló un murmullo circular normal. Esto nos ayudaría a descartar que tuviera problemas como una neumonía o algún derrame, ¿no? También tiene en el abdomen, se encontró dolor a la palpación, ¿no? En el cuadrante inferior izquierdo, ¿no? Eh, el hecho de que sea blando también descartaría una, por ejemplo, una irritación peritoneal, ¿no? Y el dolor es también, justamente su zona nos dice que es un problema en la vía urinaria izquierda, ¿no? Es probable por una obstrucción que estuviera generando. A nivel cardiovascular, bueno, este sería un soplo funcional, ¿no? Podría ser consecuencia de lo que es la anemia, ¿no? Pero acá sí, justamente el hallazgo principal es el tacto rectal, ¿no? Ya que, por ejemplo, una próstata dura, como lo menciona que tiene el paciente, que es pétrea como una piedra, bueno, es un signo clásico de un cáncer de próstata, ¿no? Y diferenciándolo de lo que es una hiperplasia benigna de próstata, que es de consistencia elástica y de goma, ¿no? Esto nos daría un mayor diagnóstico. Bueno, eso sería todo por mi parte, doctor. A ver, ahí en la misma transparencia, ese dato de taquimnia, ¿en qué nos podría hacer pensar? Kiara, Kiara está, Sí, 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 doctor. ya con todos los antecedentes anteriores y tiene taquimnia. ¿Cuáles serían las probables causas de la taquimnia? Bueno, yo pienso más que es como una forma de compensar de su organismo ante la falta de oxígeno debido a la anemia que está presentando. ¿Tiene anemia? Pálido, no me ha Bueno, dicho. Ya, ok, no, pero podrías, en parte del examen físico menciona que está el paciente pálido. probablemente sea por la anemia. ¿Algo más? Además de eso de la anemia, probable anemia. ¿Por qué más podría ser? ¿Por qué otra causa? Dana, Katrina, integren todo el cuadro clínico del paciente. ¿Eh? Mm, puede ser porque hay una infiltración medular, o sea, por la misma metástasis de este Ah, carcinoma. posibilidad de metástasis, ¿no? Más de médula, más problema pulmonar. Ion, otra más. Eh, bueno, yo pensé que se podría hacer más por el dolor, por el motivo de la consulta que fue el dolor. A ver, regrese a la transparencia anterior. Tienen que integrar la historia. A ver, regresen a la anterior transparencia.
¿Y qué dice antecedentes patológicos? Oh, ha sido fumador. Ah, ya ves. Ahí podría haber entonces otra causa que tenga un problema de enfisema, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Ya, ok, seguimos. Y así con los 7 transparencias. Ok, seguimos, bueno, en este caso con lo que es la alteración de fisiopatológica principal. Bueno, en este caso se relaciona con lo que es un proceso obstructivo a nivel del tracto urinario inferior. Lo que sucede en este caso es que por una causa patológica dentro de la próstata se produce lo que es una compresión sobre la uretra, que en este caso es un conducto por pasa la orina. En esa compresión lo que va a pasar acá es que va a generar una dificultad para orinar, donde bueno, en este caso el paciente necesita hacer esfuerzo, el chorro se vuelve en este caso débil y siente que no logra vaciar completamente lo que es la vejiga, y al no vaciarse bien queda orina en este caso retenida dentro de la vejiga, y esto poco a poco aumenta lo que es la presión hacia las vías urinarias superiores, donde va a afectar en este caso lo que son las ureteres y llegando también hasta el riñón. Y esa presión retrograda provoca lo que es una dilatación en este caso del sistema colector renal, lo que se conoce como una hidronefrosis. Eh, en este caso también, además, al haber orina estancada, se facilita la proliferación de bacterias, en este caso originando una infección urinaria, que en este caso va a agravar lo que es el cuadro, ¿no? Y por otro lado, esa misma obstrucción también reduce lo que es la capacidad, en este caso del riñón, para eliminar los desechos del cuerpo, lo que se refleja en este caso el aumento de la creatinina y una disminución también de filtrado, en este caso glomerular, donde todo este proceso también puede ser causado por alteraciones, en este caso generales, como cansancio, palidez y también la pérdida de peso que, bueno, presenta el paciente, ¿no? Debido al impacto, en este caso sistemático, que genera la alteración urinaria prolongada. ¿Puedes cambiarlo, por favor? Ok, acerca de los síndromes, el diagnóstico sindrómico, bueno, en este caso, bueno, el primer síndrome que se podría decir es que es el síndrome prostático obstructivo, en este caso caracterizado por la dificultad para orinar, el chorro débil, el vaciamiento incompleto y también la nicturia, donde en el tacto pues, rectal la próstata está aumentada y dura, lo cual es típico en este caso del cáncer. El segundo es el síndrome de insuficiencia renal obstructiva, donde, bueno, en este caso que se da por la obstrucción, que impide lo que es la salida normal de la orina, y también la causa de hidronefrosis, el incremento también de la creatinina y la urea. El tercero, lo que es el síndrome infeccioso urinario, en este caso por la presencia de las bacterias de la orina, lo que es bueno, la bacteria que presenta el paciente, que es la Escherichia coli, y también signos inflamatorios como la leuquituria y también la hematuria. Y bueno, el cuarto, que se podría decir el síndrome anémico, que se evidencia por la baja hemoglobina y también la palidez. En este caso, la causa de la enfermedad de neoplásica crónica. Y bueno, por último, el síndrome de neoplásico prostático metastásico. En este caso, porque el cáncer ya se podría decir porque ya se ha diseminado a los huesos, confirmando ya por una gamografía ósea, y el paciente además también presenta lo que es la pérdida de peso y también el dolor óseo. Eso sería todo por mi parte. A ver, Emily, ¿cuáles serían las causas, además de lo que has señalado del síndrome anémico? Emily, ¿estás ahí? Sí, doctor. Ya.
¿Cuáles serían las causas? Emeline, ¿estás ahí? Sí, sería lo que era. Una causa sería la bacteria de la Escherichia coli. No te escuché. Sería lo que es el germen de lo que es la Escherichia coli. ¿Pero eso produce anemia? Ah, no. Mm, Adelante, John. Podría ser algún sangrado, doctor. Hematuria, ¿no es cierto? Ujú, por la hematuria. Ya. ¿Otras causas? Esto sería una anemia leve, moderada, severa. ¿Qué dicen ustedes? Moderada. No, menor de 9 ya estamos hablando severa. Ya. ¿Es una anemia aguda o es una anemia crónica? Crónica, doctor. Crónica, pues si estuviera, imagínense, de 15 o 13 a 8 ha perdido 5, ¿no? Entonces su hemoglobina es... Ya, otra causa. ¿Podemos hablar de una infiltración medular o no? Sí, por la doctor. Ajá, puede ser. Ya, solamente un ejercicio, ¿ah? No, esto no está un tanto como la historia. ¿Han oído hablar de un antidiabético que es la epanfaglosina? Ajá. ¿Cuál es el mecanismo? Entendiendo supuestamente que inhibe la absorción. Por lo tanto, ¿qué pasa con la glucosa? ¿A dónde se va? Ajá. ¿Se dan cuenta, no? Solamente si el dato fuera de que el paciente es diabético, que produce baja de peso, está utilizando este medicamento, por lo tanto está haciendo infección urinaria, ¿no? Y puede ser parte de la hematuria también, ¿no? Entonces siempre hay que tener en cuenta algunos datos, ¿no? Es preguntarle, ¿y qué toma, señor? Tomo esto. Muy bien, entonces hay que ver la secuencia. Ok, seguimos adelante. Ah, ya, disculpe, doctor, me toca. Bien, en cuanto a la parte del diagnóstico etiológico, bueno, pienso que mi impresión diagnóstica más probable para este caso, claro, según toda la historia, sería un carcinoma prostático con metástasis, ¿no? Porque, bueno, todos los hallazgos clínicos, laboratorio también, y en cuanto a imágenes también, pero no lo han puesto en la historia, sino que nos comentan que ha tenido una gamografía. Me hacen pensar en una enfermedad neoplásica muy avanzada, ¿no? Y bueno, en cuanto a eso, en primer lugar, el paciente presenta síntomas urinarios obstructivos, ¿no? Que de hecho son progresivos, como la disuria, la polaquiuria, nocturia, la disminución del chorro urinario por el estrechamiento de la uretra, ¿no? Y esta sensación de vaciamiento incompleto. Bueno, todos estos síntomas, como he dicho, nos sugieren que puede haber como que un obstáculo, ¿no? Digámoslo así, en la uretra, el cual puede deberse a un crecimiento benigno, como una hiperplasia, o como un carcinoma, ¿no? Que sería maligno. Bien, sin embargo, en la historia mencionan que se le ha hecho tacto rectal que evidencia una próstata aumentada de tamaño, también que tiene una consistencia dura y una superficie irregular, que es un hallazgo un tanto clásico de un adenocarcinoma prostático, ¿no? Y no de una hiperplasia benigna.
En segundo lugar, el paciente también refiere que ha tenido una pérdida de peso de 8 kilos en 3 meses y palidez, que obviamente va más a nuestra sospecha y diagnóstico. Y nos orienta más como que a un proceso maligno, ¿no? Bien, también la anemia, que refuerza esta idea de una neoplasia, ¿no? Que puede producir, como lo ha ido mencionando usted, la anemia crónica por, o mejor dicho, secundaria a una infiltración medular metastásica. Además, los marcadores tumorales, eh, que son básicamente los confirmatorios, ¿no? Y el antígeno prostático dentro de ello, o sea, el PSA, se encuentra demasiado elevado y la fosfatasa ácida prostática, me parece que se llama, también está aumentada, ¿no? Está en 23.8. Y estos valores son, digamos, de alguna manera característicos de que hay un problema de cáncer, ¿no? De cáncer a la próstata, un carcinoma prostático, especialmente cuando ya superan esos valores. Y bueno, en cuanto a la biopsia prostática también por punción, confirma el diagnóstico de manera histológica, ¿no? Y la tomografía que nos va a mostrar que hay metástasis, lo que muestra toda esta diseminación hematógena de este tumor, que es típica de que se pueda metastasiar, ¿no? De que pueda hacer metástasis, mejor dicho, a la columna, pelvis y fémur. Bueno, en cuanto a la otra parte, el diagnóstico diferencial. Eh, Puede ser también la hiperplasia prostática benigna, que se considera el primer diagnóstico, ¿no? Diferencia porque también produce los mismos síntomas urinarios obstructivos como los del paciente, pero en este tipo de patologías, la próstata está blanda, es elástica, es simétrica, y acá no, pues el paciente no presenta lo que he dicho. Y también los niveles del PSA, sobre todo, son como que moderadamente elevados, ¿no? Aparte, no hay metástasis, entonces descartada la primera sospecha de diagnóstico. El diagnóstico diferencial, perdón. Y la otra sería una prostatitis crónica bacteriana, dado que este paciente tiene antecedentes de prostatitis recurrente también, y además presenta leucocituria, bacteriuria y un urocultivo positivo para Escherichia coli. Podría pensarse también en una prostatitis activa, ¿no? Pero esta prostatitis no nos va a explicar, obviamente, este valor tan elevado del PSA, ni tampoco que la próstata esté dura, ¿no? El tacto rectal, ni mucho menos la metástasis ósea. Entonces también sería un diferencial descartado. Bien, eso sería todo por mi parte, doctor. Muchas gracias. Ok, seguimos. Bien, bueno, ahora, ¿qué exámenes de laboratorio debemos solicitar en este paciente, no? Y bueno, tomando en cuenta que se trata de un varón de 68 años con síntomas urinarios obstructivos y pérdida de peso significativa, ¿no? Con antecedentes personales también de una prostatitis recurrente y que al tacto rectal, perdón, que se le realizó, cual como comentaron mis compañeras, pues que puede ser sugestivo a una neoplasia prostática. Y también considerando el antecedente familiar de cáncer de próstata de su hermano, entonces debemos solicitar exámenes de laboratorio dirigidos a descartar una patología prostática maligna, ¿no? Y para ello, como marcador tumoral, se encuentra el antígeno prostático específico, o conocido como el PSA, ¿no? Que es una proteína producida por las células presentes en la glándula prostática, ¿no? Y la probabilidad de tener cáncer de próstata aumenta a medida que el nivel de PSA sube, pero en sí no hay un valor límite establecido que pueda indicar con certeza si un hombre tiene o no cáncer de próstata, ¿no? Y ya para el diagnóstico eh, es importante realizar una biopsia, ¿no? Bueno, también es importante el examen de orina y el cultivo de orina eh, para poder descartar una infección urinaria que podría estar asociada a la dificultad que presenta el paciente al orinar, ¿no? Y podemos determinar también el tipo de patógeno
presente en el caso de que haya una infección, y también su sensibilidad antibiótica, ¿no? Y también lo que es la piuria o la presencia de leucocitos, que también nos pueden sugerir una infección bacteriana de la próstata o de las vías urinarias, ¿no? Y también estos exámenes nos permitirían evaluar una hematuria, ¿no? Justo como lo habían señalado, que puede ser un signo de una, por ejemplo, una lesión tumoral en el tracto urinario o en la próstata, ya que el cáncer prostático en sí puede invadir también estructuras cercanas, ¿no? También otras pruebas puede ser la creatinina y la urea, ya que estas pruebas nos permiten conocer la función renal y poder evaluar si la presencia, eh, si hay la presencia de un daño renal secundario a esta obstrucción urinaria que presenta el paciente, ¿no? Y por último, un hemograma. Bueno, para evaluar una posible anemia, ¿no? En el paciente, ya que se ha señalado que ha tenido una pérdida de 8 kilos en 3 meses y que en el examen físico se le encontró pálido. Siguiente diapositiva, por favor. Doctor, disculpe, pensé que estaba hablando. Bueno, en esta parte que es exámenes de laboratorio, sí le he puesto más que nada que sea lo más importante, ¿no? Por ejemplo, lo que sería el marcador tumoral y lo que serían los exámenes de orina, ¿no? Y bueno, más que nada el cultivo de orina también, lo cual nos va a indicar lo que estaría pasando, ¿no? Entonces, primero lo que podemos ver es en el marcador tumoral. eh, Vemos que va a haber un valor extremadamente elevado, ¿no? En el cual vemos que va a estar alto y en el contexto de acá de este paciente eh, nos da a, a entender que está pasando un proceso eh, tanto podría ser metastásico como también un cáncer, ¿no? Entonces, vamos a ver que el tacto rectal va a estar anormal. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, bueno, yo también con el tacto físico, si ya se ha confirmado de cierta manera que la próstata va a estar aumentada, ¿no? Y va a estar duro. Entonces, esto va a ver como que un indicador de que está pasando por un cáncer, ¿no? De próstata. Podría ser avanzado o no, ¿no? Pero su clínica también nos podría como que guiar a eso, que se puede ser que esté avanzado. Ahora, lo otro es también, luego hubo una biopsia donde que se confirmó que sí había un carcinoma prostático, ¿no? Y la gamografía ósea. Ahora, esto prácticamente al hacer, también se hizo un examen donde salió que tenía una hidronefrosis, no, hidronefrosis, ¿no? Izquierda. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Vamos a ver que ahí va a haber prácticamente dos riñoncitos normales, en el cual el izquierdo está normal y en el otro no. ¿Qué pasa? Aquí lo que podemos ver es que los cálices renales van a estar distendidos, ¿no? Y esto va a ser prácticamente por un bloqueo en el uréter, en el cual hay una piedrita en el riñón, como famoso cálculo, ¿no? Renal, en el cual va a distender, ¿no? La pelvis renal. Entonces, prácticamente todo lo que nos está pasando en este paciente nos va a dar a ver o nos indica que va a haber una obstrucción, ¿no? Hay una obstrucción en el tracto urinario, que en este caso puede ser el uréter, ¿no? Viéndole la imagen se puede analizar así. Entonces, esto se debe a que hay una gran masa prostática ya cancerosa, lo que prácticamente ha invadido localmente, ¿no? Ha estado comprimiendo incluso el uréter al salir de la vejiga. Entonces, esta obstrucción podría implicarnos incluso lo que sería la creatinina, que lo vimos en los exámenes de bioquímica, que está en 1.5 miligramos por decilitro, ¿no? En el cual va a ver que hay una afectación, ¿no? En la función renal.
Ahora, por otro lado, también en los exámenes de orina, en lo cultivo, vamos a ver que este paciente va a presentar disuria, ¿no? Va a haber dolor, ¿no? Y eso ya sí sabemos lo que es. Y va a haber tenemos vesical inictoria, lo cual prácticamente nos está indicando que hay una infección. Pero ahora, ¿qué pasa también? Vamos a ver que van a haber leucocitos de 20 a 30 por campo. Entonces, prácticamente hay una infección de por sí y en el cultivo sale como el germen apartado, el Escherichia coli. Entonces, al haber una obstrucción, o cómo es que nos explica, es que al haber una obstrucción urinaria, ¿no? Va a ser, de hecho, un factor predisponente y a los hitos, ¿no? La orina prácticamente va a estar estancada y lo que va a hacer es facilitar a la proliferación bacteriana. Entonces, esta infección ya vemos cómo es clínica, ¿no? Con leucocitos en orina, altamente, turbidez, sentimientos de vaciamiento, dolor incluso irradiado del flanco hacia los genitales, toda una clínica. Entonces, prácticamente, no sé, da a indicar eso, ¿no? Que también todo cálculo renal, es por eso que en unas mujeres, cuando tienen recurrentes infecciones, se podría hacer, eh, como un diagnóstico, ¿no? Presuntivo podría ser un cálculo renal, pero también viendo la clínica, ¿no? Y ahí está la explicación de por qué en una obstrucción urinaria hay prácticamente recurrentes hitos. Ahora, lo otro también es en la hematuria. Hay hematuria en este paciente, quiere decir por el trevenón, trevenón o tevenón, ajá, tevenón positivo, ¿no? Que prácticamente hay sangre en la orina, ¿no? En el examen de orina. Entonces, esto podría ser, ya se sabe, ¿no? Que es un signo común, de hecho, en estos casos de cáncer avanzado, ¿no? O una inflamación, de hecho, a una infección, ¿no? Una cistitis, incluso hasta la hematuria se da en los embarazos, que es algo fisiológico, ¿no? Y bueno, cuando también hay, por ejemplo, hasta una pielonefritis también, ¿no? En las vías altas urinarias, una infección. Entonces, en este paciente puede ser que bueno, prácticamente todo esto se está dando por la invasión local del tumor que está haciendo, ¿no? Y de cierta manera está infectando y trayendo consigo consecuencias como por ejemplo, ¿no? La citus. Entonces, bueno, ya se sabe que el marcador va a ser elevado, ¿no? Con más el hallazgo que se ha habido, un carcinoma prostático, ¿no? Entonces, y más el resto de los exámenes que se están viendo, que el resto prácticamente lo que sería la cocitos, la hematuria, la hidronefrosis, prácticamente van a ser complicaciones de esta, ¿no? De esta obstrucción progresiva, ¿no? Y bueno, doctor, eso sería todo por mi parte. Gracias. Ok, seguimos. Sí, doctor. Ya. Ahora vamos a pasar a ver lo que sería el cuestionario y bueno, la primera pregunta es, de acuerdo a los valores hematológicos, ¿qué alteraciones se encuentran en el paciente? Y bueno, principalmente vamos a tener tres alteraciones. Para empezar, bueno, en el hemograma vamos a ver que los eritrocitos son de 2,84 millones, me parece. La hemoglobina es de 8,7, el hematocrito 28%, el volumen corpuscular medio de 98,6, los leucocitos de 12.400, neutrófilos de 78%, y las plaquetas son de 412.000. Entonces, lo más, digamos, importante o característico es que vamos a ver la presencia de anemia, leucocitosis y trombocitosis. En primer lugar, la anemia. ¿Y esto cómo, por qué se plantea esto? Por lo que ya hemos estado viendo, porque la hemoglobina está baja, es anemia severa, como ya lo mencionó, por ser menor a 9. El volumen corpuscular, si bien está dentro de los límites, está, digamos, levemente aumentada.
Entonces, esta anemia podría ser entre normocítica o levemente macrocítica. Y también vamos a ver que el recuento de los eritrocitos es bajo. Entonces, vamos a ver que va a haber una disminución de la masa eritrocitaria. Y esto también podría deberse, como ya lo hemos visto, por la metástasis que ha estado desarrollando este cáncer, que ya probablemente haya llegado a la médula ósea, ¿no? Afectando así la producción de los hematíes. Por otro lado, vamos a ver la leucocitosis, que va a haber pre- va a haber mayor cantidad de neutrófilos. Eso significa que si bien puede haber, esto es más que nada se asocia a una respuesta inflamatoria aguda, que esto estaría asociado, ¿no? A la infección que tiene el paciente por Escherichia coli. La persistencia de neutrófilos también se debe a una inflamación crónica bueno, persiste por la neoplasia que ha desarrollado. Y por último también tenemos la trombocitosis, que también se asocia a los procesos inflamatorios, infecciosos o pérdida crónica de sangre. Bueno, en este caso la pérdida lo podemos ver en la hematuria, pero también este está muy asociado también a las neoplasias, ¿no? Y bueno, eso sería todo por mi parte. Bien, ahora hablaremos acerca de los marcadores tumorales más comunes. Primero vamos a definir qué son estos marcadores tumorales. Básicamente son sustancias que son producidas por las células cancerosas u otro tipo de células, ¿no? Y que se produce como respuesta al cáncer o que son producidas por las mismas células cancerosas o incluso en algunas afecciones benignas, ¿no? Estos marcadores, ¿por qué los buscamos? ¿Por qué tratamos de obtenerlos? Porque nos brindan información sobre el grado de malignidad, sobre la presencia, ¿no? de estas células cancerosas, de estos tumores. Y si es posible usar terapia dirigida o si el cáncer responde al tratamiento, ¿no? Bueno, los marcadores más comunes podemos empezar mencionando a la alfa-fetoproteína, ¿no? Esta alfa-fetoproteína es una glicoproteína que se sintetiza normalmente en el hígado fetal y en el saco vitelino durante el desarrollo embrionario, ¿no?
Su función principal en el feto es transportar hormonas y ácidos grasos, ¿no? En la circulación fetal, pero cuando hay un carcinoma hepatocelular o también los tumores de células germinales, ¿no? El saco vitelino, ocurre esta reactivación de estos genes y se vuelve a producir esta alfa-fetoproteína, ¿no? Por lo cual lo usamos como indicador en esos casos. Luego Ahí está la... solamente un comentario. Sí. ¿Alguien sabe cuándo es normal la alfa-fetoproteína? ¿Alguien tiene la idea de la alfa-fetoproteína? ¿En qué casos es normal? No. A ver, los neonatos, o más los fetos, ¿producen albúmina por el hígado? ¿Sí o no? No producen. Entonces, ¿quién reemplaza la albúmina? Exactamente, es la que regula la presión oncótica. O sea, normalmente entonces en el feto no se produce albúmina por parte del hígado, sino de esta alfa-fetoproteína en el hígado, ¿no? Obviamente cuando madura ya el hígado ya no va a producir alfa-fetoproteína. Entonces, si es un tumor de hígado, ¿no? De células hepáticas, estos tumores son primarios, entre comillas, son de tipo germinal, ¿no? Entonces lo que van a hacer es producir alfa-fetoproteína. Entre comillas, podríamos decir que es un poco específico, ¿no? Específico para el cáncer de hígado. ¿Ya? O sea, un paciente se sospecha de un hepatocarcinoma, el indicador, el marcador es la alfa-fetoproteína. Ok, seguimos. Ahora el caso de la gonadotropina coriónica humana. Esta, como conocemos, es una hormona secretada por la placenta durante el embarazo, ¿no? Y su función es mantener el cuerpo lúteo y la producción de progesterona para sostener el proceso de la gestación, ¿no? Ahora, en el caso de los coriocarcinomas, ¿no? Lo que son el cáncer de la placenta, y en los tumores de células germinales, que también pueden darse en los testículos o en el ovario, ¿no? Aunque de forma más rara, también expresa estos genes de la gonadotropina coriónica humana, ¿no? Y por lo tanto lo utilizamos como marcador. El otro caso viene a ser el del antígeno carcio embrionario, el CEA. Este en el feto, ¿no? Se produce en el intestino, en el páncreas, en el hígado, ¿no? Interviene en la adhesión celular, pero una vez que sucede el nacimiento ya se inhibe su producción completamente, ¿no? En el caso de los adenocarcinomas epiteliales, por ejemplo, en el cáncer colorectal o en el cáncer gástrico, en el cáncer pancreático también, estas células malignas vuelven a reactivar la síntesis de este antígeno y lo podemos usar como marcador. Ya, ahora es el caso del antígeno prostático específico, ¿no? Esta es una glicoproteína enzimática, ¿no? Que se secreta por las células epiteliales de la próstata y que su función fisiológica es mezclar el semen tras la eyaculación para favorecer la movilidad de los espermatozoides, ¿no? Y que en condiciones normales solo está en pequeñas cantidades, ¿no? En cambio, en un cáncer, como viene a ser un adenocarcinoma prostático, ¿no? Estos niveles del antígeno aumentan considerablemente, ¿no? Drásticamente. También podemos hablar de la calcitonina, que como sabemos es una hormona secretada por las células parafoliculares, ¿no? En la glándula tiroides. Y su función es disminuir la concentración del calcio plasmático, ¿no? En el caso del cáncer, el carcinoma medular de la tiroides, ¿no? Hay una hiperproducción de la calcitonina, ¿no? Debido a la proliferación de estas células malignas. Y por lo tanto también lo podemos usar como marcador, ¿no? Ya que refleja un aumento de la actividad tumoral de forma directa. Luego tenemos al CA199, ¿no? Que es un antígeno de superficie
que está en pequeñas cantidades en el epitelio del páncreas, de las vías biliares y el estómago también, ¿no? Y que se expresa en el caso del adenocarcinoma pancreático y también biliar, ¿no? También está la enolasa específica neuronal, ¿no? Que es una enzima de la enolasa, ¿no? Que es una enzima de la glicólisis, que está presente principalmente en las neuronas y en las células neurocrinas, ¿no? Que también su concentración es normalmente muy baja, pero que aumenta drásticamente en los tumores neuroendocrinos o de células pequeñas. Por último tenemos al CA125, que es una glicoproteína de alto peso molecular que se produce en las células mesoteliales del peritoneo, de la pleura y del epitelio ovárico, ¿no? Y que en el cáncer lo podemos encontrar, por ejemplo, en el cáncer epitelial de ovario, ¿no? Donde estas células malignas aumentan esta producción, pues, ¿no? O también puede darse en algunos casos más raros por irritación o inflamación peritoneal. A Eso ver, sería todo. ¿en qué casos podrían pedir ustedes gonadotrofina coriónica en varones? ¿Se entendió la pregunta? Se puede pedir gonadotrofina coriónica humana en varones. Sí, doctor, como mencioné, hay tumores de células germinales en los testículos también. ¿Cómo se llama eso? Se llama teratocarcinomas. No se olviden, en teratocarcinomas hay que pedir la gonadotrofina coriónica o su unidad beta. En ellos se encuentra positivo. Ok, seguimos. Sí, doctor, continuando con la cuarta pregunta, se menciona que prueba de laboratorio en sí faltó realizar al paciente. Si bien es cierto, se realizaron los exámenes de marcadores tumorales como PSA, el cultivo de orina, el hemograma que había mencionado anteriormente mis compañeros. En este caso, claro, con ese paciente que ya tenía un diagnóstico de carcinoma prostático y metástasis ósea con las pruebas que se había mencionado, en sí lo que faltó fue realizar la prueba de fosfatasa alcalina sérica. Y en sí, ¿por qué fue, o sea, por qué es la importancia de tomar esa prueba? Es que en sí la fosfatasa alcalina es una enzima que es producida principalmente en hígado, hueso e intestino, que en sí en condiciones normales participa en lo que es el proceso de mineralización ósea y su valor de referencia en adultos va entre 40 a 129 unidades por litro. Pero en el contexto de cáncer de próstata ya en un grado avanzado, en sí esta prueba lo que va a reflejar es la actividad metabólica del hueso, especialmente cuando existe una formación ósea aumentada. Lo que sucede es que el cáncer prostático metastásico sí estimula a lo que son los osteoblastos que van a generar las lesiones osteoblásticas o también llamadas escleróticas y como consecuencia de ello los niveles séricos de fosfatasa alcalina se van a elevar en sí, convirtiéndose así, mejor dicho, en un marcador indirecto más que nada, pero es sensible a dicha metástasis ósea que se da de manera activa. Y otro dato importante de esta prueba es que sirve como una detección precoz, ya que la elevación de dicho nivel de fosfatasa alcalina puede anticipar incluso la diseminación ósea antes de que se pueda evidenciar en los estudios de imagen. También se correlaciona sus resultados con la extensión, ya que, por ejemplo, a una mayor elevación en sí de dicho nivel significa que hay una mayor carga metastásica, lo cual de ese modo se puede cuantificar objetivamente el compromiso a nivel óseo que tiene el cáncer. También
aparte del diagnóstico precoz, de la correlación que se tiene con la extensión, también se puede utilizar como un monitoreo terapéutico, ya que esa prueba también sirve para poder evaluar la respuesta que se tiene, ya sea a un tratamiento quimioterápico u hormonal que se realice, ya que una disminución progresiva de este nivel de fosfatasa alcalina va a indicar un control de la enfermedad, y por lo contrario un aumento de dicho nivel sugiere ya la progresión de la enfermedad. Y también puede contribuir en cuanto al valor pronóstico, ya que si se encuentran los niveles persistentemente altos, suele asociarse ya a la enfermedad más avanzada e incluso resistente al tratamiento, lo cual aportaría a un cambio en cuanto a la planificación terapéutica, ¿no? Y bueno, en este caso, si bien es cierto, se contaba con la gamografía ósea positiva y el PSA, en niveles elevados de PSA que se había mencionado, en sí este examen podría haber ayudado, o podría haber tenido, mejor dicho, un valor tanto confirmatorio, y podría ayudar también en un valor de seguimiento. Y por ende, junto con este examen, con los anteriores ya mencionados, se podría haber tenido un perfil bioquímico ya más integral en sí del cáncer prostático metastásico. Eso sería todo por mi parte, doctor. A ver, ahí un ratito. La fosfatasa alcalina se produce, es cierto, en el hígado, en el hueso, intestino. ¿Y en qué sitio más se produce? Tenía entendido, doctor, que también se podría producir en la placenta. Exactamente. Entonces, cuando ustedes tienen un paciente, que es bien interesante este caso, ¿no? Tienen un paciente que está con probable coleo, colitiasis, ¿no? En las cuales la fosfatasa alcalina está volando. Pero si está embarazada, es muy probable que la fosfatasa alcalina también esté elevada, ¿no? Entonces, pregunta para ustedes y lean. ¿Cuál es la diferencia entre una fosfatasa alcalina, ¿no? Hepática y una fosfatasa alcalina ósea? Porque tiene que haber una diferencia. Una es termoestable y el otro es termolábil. Quiere decir, termoestable con el calor se mantiene, y termolábil que con el calor se destruye. Entonces, eso lo van a averiguar ustedes, cuál de ellos es termolábil y cuál de ellos es termoestable. Ok, seguimos. Creo que terminamos, ¿no? Sí, doctor, eso sería todo. La idea de estos seminarios es poder participar todos. Lean siempre todo porque se les va a preguntar, y tengan en cuenta que nunca más van a hacer laboratorio. Entonces estamos sujetos a la mala literatura. ¿Cuál es el fundamento que se debe tener en laboratorio para entender? O sea, no es una prueba de laboratorio que una computadora. Ahora que tenemos lo que se llama inteligencia artificial, muy fácilmente les puede interpretar. Pero si la inteligencia artificial no tiene el cuadro clínico, definitivamente, o sea, la historia, va a ser muy difícil que pueda llegar a una conclusión. Esto les comento porque hace muchísimos años, estamos hablando de casi 30 años, cuando aparece el sistema de cómputo masivo, muchos decían que ya no era importante estudiar medicina, porque cualquiera podría hacer un diagnóstico. Pero no es así tan fácil o tan simple como parece. Aprovechen la posibilidad de hacer los fundamentos de las pruebas, porque es importante, etcétera. Y verán pues que, por ejemplo, un hemograma puede ser muy específico, pero también puede ser muy inespecífico. ¿Qué nos ayuda a acercarnos
a la especificidad justamente es el tema del cuadro clínico, la historia clínica. A ver, un segundo para pasar lista. Ok. Acuña González. Presente, doctor. Cuba Mora. Cuba Mora Alexia. No está, ¿no? Figueroa Rojas, Raciel. Presente, doctor. Okay. Ibaceta Aquino, Kiara. Sí, doctor, presente. Gualverde Valerdana. Presente, doctor. Ok. Guaita Carhuamaca, Adrián. Mantilla Romero Sofía. Presente, doctor. Portal Rodas Emily. Presente, doctor. Rivera Ramos Xiomara. Presente, doctor. Ya, ok. Vidarte Vergaray María Fernanda. Presente, doctor. Ya, ok. Tenemos una sola falta, ¿no?